Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Esta semana estaremos estudiando el Salmo número 7. Es un salmo muy poderoso, sobre todo para cuando tenemos enemigos que se han levantado en contra nuestra injustamente. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que vamos a estudiar tus hermosos salmos, Padre. Te pedimos que nos traigas revelación de lo alto, Padre, para que nosotros podamos utilizar estos hermosos salmos que nos has dejado, Padre Celestial, para ir adentro de nosotros, Padre Santo, y cambiar todo lo que tengamos que cambiar, Padre Celestial, para usarlos como esas armas poderosas que no son carnales, sino que son espirituales en ti, Padre, para que podamos vencer en todas las vicisitudes y las batallas que se nos presenten en nuestro camino de corrección, Padre. Gracias te damos, amado Rey, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Este salmo comienza así: plegaria pidiendo vindicación. Sigaión de David, que cantó a Adonai acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Adonai, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Adonai, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. Levántate, oh Adonai, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta el favor mío, el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto. Adonai juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Eterno, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Eterno conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Adonai el Altísimo. ¡Qué poderoso salmo! Vemos que este salmo está dedicado al rey Saúl, a quien David consideraba su enemigo más difícil, porque a diferencia del resto de sus enemigos, Saúl era un hombre verdaderamente grande y justo. En muchos sentidos, su excelencia incluso superó a la de David. Además, aunque Saúl persiguió a David implacablemente con grandes ejércitos, David no pudo contraatacar, porque él más que nadie apreciaba el estado exaltado y privilegiado de Saúl como el ungido de Dios. Aunque estaba constantemente en peligro de muerte, David nunca comprometió su firme convicción de que dañar a Saúl sería equivalente a desafiar a Dios mismo, porque Dios había elegido a Saúl para que fuera su primer rey.
Así que este salmo comienza, Sigaión de David, que cantó al Eterno acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Sigaión, según los comentaristas, puede tener dos significados. Uno es que es un simple instrumento musical y el otro es que es una palabra relacionada con la palabra locura. Por tanto, David está cantando acerca de la locura del rey Saúl, quien se había llenado de celos en contra de él. Luego vemos que dice acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Cus es el nombre del hijo de Cam y de su territorio. La escritura no dice exactamente quién es este Cus, hijo de Benjamín, pero algunos sabios dicen que es el mismo Saúl, que es de la tribu de Benjamín, y que David no puso su nombre directamente por respeto. Dice el versículo 1, Adonai, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Vemos que aquí David estaba escapando del rey Saúl y él le levanta un clamor al Eterno pidiéndole que lo libere de la locura del rey Saúl. Recordemos que la causa de la persecución de Saúl a David comienza cuando éste escucha las canciones de las israelitas, cuando volvieron de que David derrotó a Goliat. Y esto lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 18, versículo del 7 al 9. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David atribuyeron 10,000 y a mí atribuyeron 1,000. No les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró a David con buenos ojos. Vemos aquí que realmente David no había hecho nada en contra de Saúl. Él solamente se le había despertado un gran celo por la popularidad que David tenía con el pueblo y porque él sabía que Dios le había escogido como rey. Y eso tampoco era culpa de David. Sabemos que a Saúl se le había encargado el destruir a Amalek, pero él desobedeció dejando vivo al rey y a algunos de los mejores ganados. Entonces, a causa de su desobediencia, le fue quitado el reino. Así que David en este salmo nos está contando todo lo que vivió a causa de ese odio infundado que se levantó en Saúl contra él, sin él tener nada que ver con eso, aún en medio de esa persecución. ¿Alguna vez te han acusado falsamente o te han herido de tal manera que has querido vengarte? Pero mira qué importante lo que nos enseña David en este salmo. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos en una situación similar? En vez de tomar la justicia en su propia mano, ¿qué hizo David? Clamó a Dios por justicia. La respuesta adecuada ante la injusticia es la oración y no la venganza. El Eterno nos dice en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Eterno. En Deuteronomio 32:35 también nos dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Así que vemos que David jamás toma venganza por su mano o piensa en matar a Saúl. Él lo que hace es enfocar su mirada en el lugar correcto. Él le dice al Eterno, en ti confío, Adonai. No confío en mi fuerza, no confío en mis soldados ni en mis estrategias. Solamente en ti me refugio. David había visto la poderosa mano de Dios ayudándole a matar al filisteo Goliat.
Había experimentado el poder y la protección de Dios. Aun cuando él, siendo pastor de ovejas, el Eterno le había dado la fuerza para acabar con el león y con el oso. ¿Cómo iba David a pensar que el Eterno lo abandonaría ahora? David tenía una promesa. Él había sido ungido como rey de Israel. Él sabía que Adonai no iba a permitir que su enemigo lo destruyera. En el versículo 2 dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. David sabía perfectamente que si caía en las garras de Saúl, él lo iba a destrozar como a un león. Sabemos que cuando el león agarra a su presa, ésta no tiene posibilidad de escapar. Entonces David clama. Miren qué interesante esto. En el versículo 3, Adonai, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Aquí David está implorando, le está diciendo al Padre: Padre, ¿acaso yo tengo la culpa de lo que me está pasando? Él está haciendo introspección. Miren qué gran ejemplo que nos da David. Generalmente, cuando algo malo nos sucede, tendemos a buscar culpables. Casi nunca tomamos responsabilidad. Y más en nuestra cultura cristiana evangélica, que tenemos la costumbre de echarle la culpa al enemigo de todo lo que nos pasa. Decimos: no, es que el enemigo me atacó, no, es que me tentó. No, cuando las cosas nos salen mal y decimos que es por culpa de la oposición del enemigo. Y muchas veces es por nuestra falta de planeación, por nuestro desorden. Pero qué fácil es buscar culpables y no tomar responsabilidad. Pero aquí David nos da una tremenda clave. Cuando hay alguna situación adversa que se levanta, debemos correr al Eterno por protección. Pero también hagámonos esta pregunta. Eterno, Dios mío, ¿fue algo que yo hice? ¿Acaso fui injusto con alguien? ¿Será que hablé mal de alguien? ¿Le he pagado mal al que me ha hecho bien? ¿He sido descuidado con lo que tú me has dado? ¿No he sido un buen administrador? Al recitar los salmos, que tienen un gran poder, debemos asegurarnos que no seamos nosotros los que estamos cometiendo una injusticia y que a lo mejor en nuestro punto ciego estemos pensando que es la otra persona y le estemos clamando al Eterno que nos haga justicia. Esto es algo muy delicado porque esa situación se nos puede revertir. Sabemos que el Eterno es un Dios justo. Pero vemos que aquí, después de que David se hace ese autoexamen, se examina a sí mismo, dice: no, por el contrario, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Recordemos que David liberó 2 veces a Saúl, y estas referencias las podemos encontrar en 1 Samuel 24 del 2 al 6. Cuando Saúl entró en la cueva donde se encontraba David y se quedó dormido, y David calladamente cortó la orilla de su manto, ¿verdad? Pero no lo mató, aunque sus amigos que lo acompañaban le dijeron: ahora el Eterno ha puesto a tu enemigo en tu mano. Pero David no lo mató porque sabía que él era el ungido del Eterno, y él dijo: que el Eterno me libre de que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Adonai. Y también la segunda está en 1 Samuel, en el capítulo 26, del 5 al 16. Qué tremendo ejemplo que nos da David. Ahora entiendo por qué el Eterno dice que David es un hombre conforme a su corazón. Aunque David tenía toda la razón de acabar con Saúl. Imagínense, Saúl lo estaba buscando para matarlo. Era en defensa personal. Pero muchas veces tener la razón no nos da el derecho.
Así que después de que David se examina a sí mismo y se da cuenta que por el contrario, él no ha hecho nada, dice, si es así, que persiga el enemigo mi alma y alcáncela y huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Sela. Podemos entender en estos eventos que el Eterno está formando y entrenando a David. Lo está probando a ver si confía en él o si él va a tomar justicia por su propia mano. El Señor está entrenando a David en humildad, en no juzgar para no ser juzgados, en respetar la autoridad, en someterse a la poderosa mano del Señor. Y recordemos que la Escritura nos dice que cuando nos sometemos bajo la poderosa mano del Eterno, Él nos exaltará en su debido momento. Por eso Yeshua nos advierte en Mateo 7 del 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Tengamos en cuenta que cada vez que nosotros juzgamos a otro, a nosotros también nos ponen en la balanza. Por eso es que es tan delicado juzgar. Y de verdad que este es un principio que solo lo podemos aprender meditando en la palabra del Eterno de día y de noche. Sabemos que para lograr esto de no juzgar, tenemos que ejercer mucho dominio propio sobre nosotros mismos para no caer en este terrible error que nos trae tantas consecuencias sobre nuestras vidas. Todo el tiempo vamos a estar observando cosas en otros que no nos gustan, pero debemos aprender a callar y más bien orar y pedirle al Padre qué nos quiere mostrar en nosotros, qué área hay que el Padre quiera corregir en nuestras vidas. En el versículo 6 dice, levántate, oh Eterno, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. David aquí le está diciendo al Eterno, levántate, Adonai, no permitas que piensen mis enemigos que tú los estás dejando, por favor. Muéstrales que tú estás aquí conmigo y que tú estás por encima de la furia de cualquiera que me quiera hacer sufrir. Y miren lo que le dice, y despierta el juicio que mandas. ¿Qué fue lo que ordenó Hashem? Que David fuera rey. Esto también conecta con el Salmo 2:9, donde dice, quebrántalos con vara de hierro, desmenúzalos como vasos de alfarero. Qué tremendo y qué importante entender esto que David entendía muy bien. David tenía claro que nadie le puede tocar si el Eterno no lo permite. Así traten por todos los medios. No pueden, porque nuestro Abba Kadosh está por encima de todos. Tú puedes decir, no, pero es que esta persona está enojadísima, esta persona tiene las peores intenciones y ella hace cosas malas, ella está metida en brujería. Recuerda que el Eterno está por encima de la furia de los que se quieran levantar contra ti. Dice el versículo 7, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. David aquí está profetizando lo que Dios va a hacer al final del tiempo, cuando Dios establezca su justicia en este mundo. Él va a juzgar a los pueblos. Hay un comentario de Rashi que dice que este salmo se refiere a los enemigos gentiles, a Edom, que reclutará a sus vasallos gentiles para atrapar a David, o sea, al hijo de David, a Yeshua. Cuando la asamblea de naciones rodeaba a David, era como si rodearan a Dios mismo, porque David era el siervo fiel del Señor y la santa presencia lo acompañaba donde quiera que fuera. Aquí estamos viendo una sombra profética de Yeshua en la batalla final, en la batalla del Armagedón.
Dice el versículo 8, el Eterno juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Adonai, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Sabemos que el único que prueba la mente y el corazón es el Eterno. No hay nada oculto para Él. Esto puede aterrarnos o consolarnos. Nuestros sentimientos son un libro abierto para el Eterno, debido a que Él conoce hasta las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Realmente no tenemos en dónde escondernos ni tenemos manera de escapar de las consecuencias del pecado. Pero ese mismo conocimiento también nos da un gran consuelo. No tenemos que impresionar a Dios ni disimular la verdad. Podemos ser completamente transparentes delante de Él, porque nadie nos conoce mejor que Él. Dice su palabra, no está aún la palabra en mi boca y tú ya sabes lo que yo voy a decir. Tú conoces mi levantarme y mi acostarme. Él conoce todas las cosas. Así que dice el versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Miren qué tremendo, dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios no ve nuestro servicio, Él no ve lo externo, Él lo que ve es lo interno y las intenciones de nuestro corazón. Y cuando estemos en su presencia, todas las obras que hicimos serán probadas, porque Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. Dice en 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Así que las cosas que hicimos sin una real convicción de hacerlas para Él, sino a lo mejor las hicimos por quedar bien, por popularidad, por ganar alguna recompensa. Todas esas obras no valdrán delante del Eterno, serán quemadas. Mateo 6 del 1 al 4 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué importante aprender este principio y aplicarlo, porque lo hemos leído tantas veces, pero siempre seguimos cayendo, porque el ego del hombre siempre busca el reconocimiento, el ego del hombre siempre está buscando que te den 3 palmaditas en la espalda, pero ese es todo el reconocimiento que vas a obtener, el de los hombres. Y la verdad, el reconocimiento que yo quiero es el de mi Padre Celestial, lo demás no tiene valor para mí. Así que aquí dice, Yeshua también nos dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí vemos que dichosos los que de todo corazón hacen la obra del Eterno, los que no lo hacen para quedar bien con los demás. Dichosos son aquellos que tienen un corazón sincero y limpio, porque estos son los que verán a Dios. O sea que nos está mostrando esto, que los que hacen mal ni siquiera piensen que se van a salir con la suya. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vemos aquí que David sigue describiendo todo lo que les espera a los malvados. Dice el versículo 12, si no se arrepiente,
Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo se concibe la maldad? Todo comienza con un pensamiento en el que tú meditas. Y cuando tú le das cabida a ese pensamiento, ¿qué pasa? Te preñas de iniquidad. Y cuando tú te preñas de algo, eso va a dar a luz y va a dar a luz el engaño, va a dar a luz el pecado. Por eso es que la Escritura nos dice que debemos meditar en la palabra del Eterno de día y de noche, que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo amable, en eso pensad. Tenemos que tener muchísimo cuidado con esos pensamientos negativos, esos pensamientos que vienen para desearle mal a otra persona, para hacer el mal a otros, porque allí mismo tenemos que cortar esos pensamientos, tenemos que decir: yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua HaMashiach, porque cuando nosotros concibimos el mal, nos preñamos de iniquidad. Miren lo que dice aquí en el versículo 15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Qué hermoso, porque aquí tenemos una gran promesa del Eterno. Sabemos que estamos viviendo tiempos sumamente difíciles en el mundo, donde los gobiernos y las élites están planeando cosas terribles para la humanidad. Pero podemos descansar, así como David, teniendo la plena certeza de que ellos no se saldrán con la suya, que en el mismo hoyo que han cavado para nosotros, ellos caerán. Por eso es que la única preocupación que nosotros debemos tener en este momento es de ser justos, que seamos unos sadik, que nosotros estemos todo el tiempo pensando: ¿cómo puedo obedecer cada día al Eterno con más excelencia? ¿Cómo le puedo servir con más amor? ¿Qué puedo hacer para corregir todas esas áreas en mi vida que aún están fuera de equilibrio? Entonces, miren qué tremendo, porque la Escritura nos dice que la oración del justo tiene poder. Por eso es que David, siendo un sadik, siendo un justo, termina diciendo esto: alabaré al Eterno conforme a su justicia y cantaré al nombre del Eterno, el Altísimo. Qué tremendo que nosotros podamos aprender de la emuná, de la fe de David. Lo están persiguiendo para matarlo. En los capítulos anteriores vimos cómo su hijo se levantó en contra de él, cómo le traicionaron sus amigos. Pero ¿qué hace David? Se acerca más al Eterno. Generalmente, cuando a una persona le sucede algo que no le gusta, ¿qué es lo que hace? Empieza a decir: ay no, yo para qué obedezco, para qué oro tanto, si mira todo lo que me está pasando, mira cómo este matrimonio el Señor no lo arregla, mira cómo estos hijos nada que se convierten, ¿de qué me sirve orar tanto? ¿Y qué pasa? Que se apartan. Es como si creyeran que Dios les debe algo. Pero no David. David sigue perseverando en su búsqueda del Eterno. Él sigue agradeciendo, él sigue confiando que aún en medio de las situaciones oscuras que él ha tenido que atravesar en su vida, el Eterno está con él y el Eterno es su refugio y él es el que lo defiende. Así que el rey David tuvo que experimentar todas estas cosas. Imagínense, si él, siendo el rey David, experimentó todas estas cosas, si Yeshua, siendo quien es el Mesías, tuvo que pasar por todo lo que pasó,
¿Qué nos hace pensar a nosotros que viviremos una vida tranquila y libre de problemas, sabiendo todo lo que hay en nuestro corazón y todo lo que aún nos falta por crecer? Y yo pienso que el problema de que las personas piensen de esta manera radica en el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que si nos acercamos a Dios todo va a estar bien y vamos a prosperar en todas las cosas. Y aunque esto es una verdad, lo que no nos han dicho es que hay un proceso que debemos atravesar para llegar allá. Y ese proceso muchas veces es doloroso, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere el morir, ¿verdad? Así como Yeshua nos dijo, el que quiera seguirme tome su cruz y sígame, porque no es fácil morir a ti mismo, no es fácil corregirte, no es fácil negarte a ti mismo, autoanularte. Ese es el proceso en hebreo que se conoce como bitul, la autoanulación. Estos procesos llevan mucho trabajo y esfuerzo. Pero miren que es tremendo porque cuando nosotros nos esforzamos y pasamos todo ese proceso, entonces allí es que podremos vivir la vida abundante que Yeshua nos prometió. Este salmo revela proféticamente la persecución y los sufrimientos finales del remanente de Israel que temerá a Dios durante el periodo de la gran tribulación. Es un clamor contra quien la Biblia llama el hombre de maldad. Ahora, ustedes se imaginan cuánta gente, cuando comience la tribulación y vean que no se los llevan en el rapto como les prometieron los predicadores, van a dejar de creer y no van a perseverar en la fe. Por eso es que nosotros necesitamos urgentemente estudiar las Escrituras desde el principio, porque allí el Padre nos muestra todo lo que va a acontecer y nos da un ejemplo de estos grandes hombres de fe para que podamos fortalecer nuestra emuná, nuestra fe, y hacer lo que ellos hicieron, que podamos alabar a Dios en medio de toda tribulación, en medio de toda tormenta y en medio de todo tiempo que estemos pasando. Así que esto es una figura profética de cómo alabaremos al Eterno. Cuando todo esto haya terminado, cuando se cumpla la escritura que él dijo en Deuteronomio 28:1. Israel, Adonai tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y es allí cuando todos juntos alzaremos una sola voz y diremos: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Eterno, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Se imaginan cuando estemos allí cantando este hermoso cántico de Moisés? Así que ahora que estudiamos el contexto histórico de este salmo, les voy a decir para qué se utiliza y cómo se ora con este salmo. Este salmo se utiliza para que la persona vea cómo el Eterno se revela en su vida. También se utiliza para ahuyentar los temores, para que crezca nuestra emuná. Cuando tú estás siendo perseguido por alguien y tú estás seguro que se está cometiendo una injusticia, debes recitar este salmo con todo el corazón, porque tiene un gran poder para sacarse de arriba esos enemigos que se levantan injustamente. Cada tejilim, cada salmo tiene una fuerza impresionante, porque la fuerza que se esconde en cada salmo es la misma emuná, la fe del rey David. Por eso, en la oración que recita el pueblo judío, antes de recitar los salmos dicen: Hashem, dirige con misericordia la lectura de estos salmos que leeré
como si los estuviera leyendo el rey David mismo, y que su mérito nos proteja. Qué impresionante, ¿verdad? Cuántas cosas podemos aprender en cada uno de estos salmos. Así que espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes y por favor les pido que si así fue, que lo compartan y que le den like a esta publicación. Gracias, Padre eterno, te damos por tu bendita palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias, Padre celestial, porque a través de tu palabra tú adiestras nuestras manos para la batalla, Padre celestial. Tú nos ayudas, Padre celestial, a esforzarnos y a ser valientes. Gracias por cada código que hay en tu palabra, Padre celestial, que nos trae la victoria, la revelación, Padre eterno. Gracias por el sacrificio de Yeshua HaMashiach, Padre eterno, porque Él es el que nos ha dado la victoria sobre todas las cosas, sobre todas las huestes de maldad, Padre eterno. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Padre celestial, que nos sigas instruyendo en verdad y en justicia, y que seas tú permitiendo que nosotros cada día nos acerquemos más a ti, que no nos alejemos de ti a causa del pecado, sino que cada día tú escribas tu Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias te damos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, amados, y shalom, shalom.